Eclesiastés 3:11 dice, y Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Somos seres inmortales? ¿Tenemos un alma viviendo dentro nuestro que se libera al momento de nuestra muerte? Es más, la Biblia dice, además de esto, dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hoy, en momentos de reflexión, vamos a recordar algunas enseñanzas de la lección de esta semana. Comprendamos la naturaleza humana. ¿Cómo nos hizo Dios? ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? Te invito a que te quedes y que juntos podamos reflexionar. Bienvenidos una vez más a Momentos de Reflexión. Estamos en esta semana hablando de la naturaleza humana, cómo fuimos creados por Dios, qué somos, y frente a las diferentes interpretaciones e ideas que en el mundo hay, qué mejor que ir a la palabra de Dios para poder sacarnos la duda y ver exactamente qué somos el ser humano. Pero inclusive aunque tomemos la Biblia, dentro de los mismos cristianos hay diferentes interpretaciones de lo que somos. Por eso en varias líneas del cristianismo se sostiene esta idea de la inmortalidad del alma, algo que ya la semana pasada comenzamos a ver. Ese engaño de Satanás, dicho en el jardín del Edén a nuestros primeros padres, no moriréis, y expresado en formas variadas a lo largo de la historia de la humanidad. No moriréis porque en realidad el alma que está dentro tuya se libera o se va al cielo o al purgatorio o al infierno, o en otras creencias se reencarna en algún otro ser. Pero para entender esto tenemos que leer la Biblia, pero antes de leer la definición bíblica de lo que es el ser humano, me gustaría leer un pasaje que nos advierte el cuidado que tenemos que tener al momento de estudiar la palabra de Dios. Este pasaje está en la segunda carta de Pedro, allí en el capítulo 3, y él cuando está terminando su epístola, él dice en el versículo, parte del versículo 15, el 16, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muchas veces con la mirada que vamos a la Biblia, con preconceptos, con ideas que ya traemos desde antes, le hacemos torcer a la Biblia el significado. Y no leemos lo que la Biblia tiene para decirnos, lo que Dios tiene para decirnos, sino lo que nosotros queremos interpretar de lo que la Biblia dice. Por eso es importante tratar de en oración ir a nuestro Dios y pedirle que Él sea el que nos enseñe lo que las Escrituras dicen. Por eso te voy a invitar que vayamos allí al libro del Génesis para comenzar con la lectura y tratar de recordar juntos qué somos los seres humanos. Allí en Génesis 1, en el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y leemos el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos son los primeros acercamientos bíblicos a la naturaleza humana. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto habla que tenemos características, virtudes similares a las que Dios tiene. Por eso dice a imagen y semejanza, pero no iguales. Somos distintos. Tenemos cosas que se les parece, como por ejemplo la libertad. Fuimos creados seres libres, fuimos creados seres pensantes. No leí ahí el texto, pero ustedes lo han leído en la escuela sabática. Fuimos creados el mismo día que los animales,
pero fuimos hechos diferentes a ellos, fuimos hechos superiores a los animales. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el otro aspecto es que fuimos creados varón y hembra. Eso es algo intrínseco a nuestra naturaleza. Seres humanos libres, seres humanos pensantes, a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, dice la Biblia. Pero luego agrega en el capítulo 2 otro aspecto más que tiene que ver con la creación nuestra. En el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos en una forma sencilla, relatada ahí en el texto, cómo nos crea Dios a nosotros, los seres humanos. Y yo quiero refrendar este texto con una cita del Espíritu de Profecía. Y ahora vamos a conversarla un ratito. Dice allí en el Ministerio de Curación: en la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero aún estaba sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser una criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo del humano fueron puestas en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu. Todo aquello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo el Verbo, el Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Cuando Dios crea al hombre, dice que toma polvo de la tierra y él con sus propias manos moldea al primer ser humano. Luego de moldearlo, todavía era un cuerpo inerte, todavía no tenía vida, todavía era polvo de la tierra. Por eso al principio, cuando nos hicimos las preguntas al comienzo de la reflexión, habíamos leído el texto de Salmos, ¿no? Él se acuerda que somos polvo. Claro, si Dios mismo con sus propias manos nos creó. Y Él dice que luego de hacer la forma del ser humano, de formarnos, faltaba el último acto, que era el soplo de vida. Dice que Él sopló. La palabra hebrea literalmente significa soplo, aliento de vida, el milagro de la vida, el poder para que ese ser humano formado de barro, formado de tierra, cobrara vida y todas sus funciones, desde las físicas hasta las mentales. Y la Biblia dice que una vez que Dios creó al hombre, fue el hombre un ser viviente, y otras versiones de la Biblia dice fue el hombre un alma viviente. Y aquí es donde comienzan las confusiones en las interpretaciones de los seres humanos. Y es allí donde nosotros vamos y vertimos algunos preconceptos que ya tenemos. Nosotros vivimos en una cultura influida por la filosofía griega, que introdujo, en los llamados así padres de la iglesia, introdujo la dualidad del ser humano, esta idea de cuerpo y alma con el que estamos hechos nosotros. Esto es algo ajeno a la Biblia y fue introducido tardíamente por la mezcla de la filosofía griega con lo que las escrituras decían. Y entonces esta idea de que el ser humano es carnal, pero tiene escondido dentro suyo un alma. En la cultura griega, el cuerpo era la cárcel del alma, y que cuando moríamos, el alma era liberada al mundo de los espíritus. Por eso, esta derivación de esta idea de que somos un alma encerrada en un cuerpo,
fue derivando en los romanos para acuñar esa frase: comamos y vivamos, que mañana moriremos. La idea que el cuerpo no interesa, total, lo que interesa es el alma, y un día el alma va a ser liberado. Ahora, en el concepto hebreo, en el concepto bíblico, el ser humano es indivisible, es una unidad. Por eso cuando Dios crea al hombre, polvo de la tierra, más aliento de vida, da como resultado un ser humano indivisible, un alma viviente. No es algo que nosotros podemos diseccionar y poner por partes, son toda una unidad. Sí, podemos hablar de aspectos que la vida del ser humano tiene: un aspecto mental, un aspecto espiritual, un aspecto social, un aspecto físico, pero que todos están unidos en esa alma viviente que es el ser humano. Por lo menos este es el concepto bíblico del ser humano. Somos la conjunción indivisible, perfecta, del polvo de la tierra más el aliento de vida. La Biblia, además, para ayudarnos a entender este concepto de lo que es el ser humano, recién lo explicábamos: cómo Dios nos creó, polvo de la tierra, más aliento de la vida. La introducción del pecado introduce la muerte. Ahí podemos entender por qué el mismo Salomón dice que Dios nos hizo con un deseo de eternidad en el corazón. Fuimos creados para la vida, no para la muerte. Pero introducido el pecado e introducida la muerte como consecuencia del pecado, también viene la explicación de lo que es la muerte, y ahí podemos entender más cabalmente lo que es la naturaleza humana. Por eso ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, cuando se habla del ser humano y de cuando muere, dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Según la mirada que uno tenga previa, los preconceptos de lo que hablábamos, aquellos que traen la filosofía griega, que es el origen de esta dicotomía de alma y cuerpo, ahí leen: ¿vieron? Cuando el hombre muere, en realidad se libera el espíritu o el alma que vuelve a Dios. En realidad, lo que Dios pone en ese muñeco que él forma de barro, de tierra, habíamos dicho que le infunde el aliento de vida. Literalmente la Biblia dice que sopla el aliento de vida y se produce el milagro de la vida humana. Pero es la conjunción indivisible del polvo de la tierra y el espíritu de vida, que es ese espíritu que da Dios. Cuando el hombre muere, se da esa separación. El polvo vuelve a la tierra, ¿no? Ese muñeco que Dios formó vuelve a la tierra, y el espíritu, el milagro de la vida, vuelve a Dios que lo dio. Vuelve una parte mía, vuelve algo que soy yo. En realidad no, vuelve el milagro de la vida a Dios que nos hizo. Porque el mismo rey Salomón se toma el trabajo de explicarnos qué sucede cuando una persona muere. Allí en Eclesiastés 9, podemos leer el texto 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. El mismo rey Salomón dice: miren, los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque todo termina en la vida de ellos el día que mueren. Su memoria es puesta, dice, en el olvido. Cuando una persona muere, termina la vida, la persona deja de existir. Solo que nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, que ahora lo vamos a ver como parte de la conclusión final que queremos compartir. Pero sigue diciendo allí también en el versículo 6: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
La Biblia es coherente a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de este árbol van a morir, era real. Frente a la mentira de Satanás, no moriréis, Dios le dijo, van a morir. Y la muerte es la cesación total de la vida, es dejar de existir y todas las funciones que nosotros teníamos dejan de ser. El odio, el amor, el pensamiento, todo termina. ¿Por qué? Porque la muerte es la consecuencia del pecado, la enemiga de la vida y enemiga de Dios. Solo que Satanás la quiso presentar de una manera amigable a nosotros, como vimos la semana pasada, para poder engañarnos. El mismo Salomón en Eclesiastés sigue comparando nuestra naturaleza y nuestra muerte, y lo hace con las bestias, con los animales. Allí en el capítulo 3, en el versículo 19, él dice, pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, mueren los otros. Y todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo fue hecho del polvo y al polvo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto y el espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? Le hace una comparación. No está diciendo que somos iguales a los animales. Ya vimos que en la creación dejamos claro que somos diferentes, fuimos hechos superior a los animales, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos capacidad de raciocinio, tenemos libre albedrío, son virtudes que Dios tiene y como fuimos hechos semejantes a Él, nos hizo de la misma manera. Fuimos hechos por encima de la creación. Ahora, con cosas semejantes también a los animales. Porque dice, el mismo aliento de vida por el cual ellos viven, también vive el ser humano. Así como el animal cuando muere vuelve a la tierra, el ser humano cuando muere vuelve a la tierra. Así como su aliento de vida vuelve a Dios, que los creó, también el del ser humano. Solo que la diferencia fue cómo nos hizo Dios a nosotros ontológicamente. O sea, somos superiores a ellos, somos la imagen de Dios en esta tierra. Por eso Dios se tomó el trabajo de formarnos, no nos creó directamente con la palabra. Esto habla de la especial atención que Dios tenía sobre nosotros. Por eso, estudiar la naturaleza humana nos deja abiertas dos ideas claras que me gustaría recordar con ustedes en este momento de reflexión. La primera es que el pecado es una realidad en nuestras vidas y la muerte es una realidad. Cuando morimos, muere todo en nosotros. No queda nada vivo, dice la Biblia. Ya lo hemos leído, vos lo has leído en la lección, tenés todos los pasajes bíblicos para entender con claridad. No necesitamos caer en la sutileza de los engaños, en esos pensamientos que se tuercen para un lado, para el otro. Tenemos claro que el alma viviente del que habla la Biblia no es el mismo tipo de alma que se habla en la filosofía griega, ¿no? Nosotros somos un alma viviente y a consecuencia del pecado morimos. Ahora, en nuestra creación, Dios hizo algo que es sumamente importante para nosotros. Por eso te voy a invitar a abrir la Biblia allí en el Salmo 139, porque más allá de los textos que hemos leído nosotros en la lección sobre nuestra creación, yo quiero agregar ahí con este salmo una idea más sobre nuestra naturaleza, porque más allá que somos polvo, como dice la Biblia, y Dios no se olvida de eso, también hay algo especial en nuestra creación. Hay una dedicación especial de parte de Dios en tu formación. Siempre hablamos de la creación de Adán y Eva. Adán, hecho del polvo de la tierra, Dios modeló ese muñeco de barro, le puso aliento de vida. Luego de la costilla de Adán forma a Eva. Y nosotros, miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Él dice en el versículo 13,
Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, aún en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué reconoce el rey David aquí? Tú me formaste en el vientre de mi madre. Hay una reminiscencia a lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Somos creación de Dios, somos hechura de la mano de Dios. No es que Dios habló y fue hecho como el resto de la creación. Ese Dios personal intervino directamente en la creación nuestra. Esto habla del valor que vos y yo tenemos a los ojos de Dios. En esta naturaleza con el cual fuimos creados, que el pecado ha puesto un paréntesis y que ha traído como consecuencia el abismo de la muerte, el recordar cómo fuimos hechos habla de la importancia que tu vida tiene a los ojos de nuestro Dios. Y además de esta idea de que somos hechura de la mano de Dios, la importancia que Dios le da a la vida humana, por eso fue capaz de mandar a su Hijo a morir por vos en la cruz para que tengas salvación. Dios también nos presenta que la muerte, aunque es consecuencia del pecado, también tiene que ayudarnos a ver un poco más allá para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Si volvemos allí al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, ahí agrega algunas ideas que podrían ser importantes para tomar algunas decisiones. Miren, en el versículo 22, luego de comparar nuestra muerte con la de las bestias, dice: así que pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esa es su recompensa, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de venir después de él? Ya hay ahí una primera idea, ¿no?, de alegrarnos en vivir el presente. Cristo tuvo una idea parecida en el Sermón del Monte. Basta cada día su propio mal. No te preocupes por lo que ha de venir mañana. Aprende a vivir el presente, a disfrutar el presente. Cuando el ser humano mira demasiado para adelante, deja de disfrutar las bendiciones que Dios le da en este momento. Por eso el rey Salomón le dice: alegrate en tu trabajo, alegrate en el hoy. ¿Quién sabe lo que va a venir el día de mañana? El día que vos ya no estés, no hay nada que puedas disfrutar. Disfrutá el ahora, el poder tomar tus decisiones con respecto a Dios en este momento. Y también ahí en el capítulo 9, agrega Salomón, podemos leer en el versículo 7, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con la que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas?, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aprovecha el tiempo. El tiempo es ahora. La capacidad de tomar decisiones es ahora que estamos con vida. Toda esta semana estamos estudiando sobre la naturaleza del ser humano, cómo fuimos creados, almas vivientes, somos una unidad que por obra del pecado, si Cristo no viene antes, vamos a ser llamados al descanso, vamos a morir, la cesación de la vida, solo que tenemos la esperanza de la resurrección. Pero en mientras tanto, entre que vivimos, Cristo no viene todavía y posiblemente nos toque descansar antes de la venida de Cristo, ¿cuál es el consejo bíblico?
Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tu fuerza. Sé sabio, vive la vida, disfruta del conocimiento de la palabra de Dios que tenés. Toma las decisiones importantes de tu vida ahora, conforme a la guía de la palabra de Dios. Porque al Seol, hacia donde vamos, dice el sabio Salomón, allí ya no hay nada. Me preguntaba mientras estudiaba la lección y como momento de reflexión juntos, al comprender nuestra naturaleza, al no caer en los engaños del Satanás, al pensar lo que somos, ¿por qué no tomar una decisión esta semana? La decisión importante de ir a Cristo, no solamente para tener los conceptos claros, sino para que nuestra vida esté entregada a Él y podamos disfrutar de la vida en esta tierra, así como Dios nos la presenta, sabiendo que nuestra esperanza está puesta en Dios y que aunque nos toque la amarga experiencia de la separación por la muerte, nosotros hemos podido disfrutar y hemos vivido a pleno la vida que el Señor nos dio, porque nos hemos entregado a Él, porque le hemos servido y nos hemos gozado en la familia que el Señor nos dio. Que Dios te bendiga, que ojalá que lo que has estudiado esta semana no solamente te haya ayudado a entender cómo es la naturaleza humana, sino también que te ayude a tomar decisiones prácticas en tu diario vivir con respecto a Jesús, para que puedas disfrutar de tu vida con el Señor aquí en la tierra, mientras el Señor nos dé tiempo de vida. ¿Por qué? Porque esta vida en este mundo tiene que proyectarnos a la venidera. Que Dios te bendiga y te espero la semana que viene en Momentos de Reflexión.